Bueno, si les parece, ahora sí, nos metemos en la columna y hablamos un poquito más de lo que sabemos y no de una opinión de hincha de fútbol. Bueno, vamos, Vamos vamos a todavía. recordar un disco llamado Juanito y el Carposaurio, que se publicó en 2021, ahí cuando estábamos un poco saliendo de la pandemia, y que tiene que ver con este disco que grabaron Papo y Juanse en 1992. En realidad no se sabe si fue un disco que planificaron o utilizaban esos ratos como para ensayar, ya que se grababan algunas canciones, ¿no? Recordemos que Papo tuvo un año importantísimo en 1992 con el disco Blues Local, que le dio un gran espaldarazo, digamos, después de unos años en los que no se sabía si iba a seguir tocando o si iba a dedicar a arreglar autos en el taller de su familia. Y también saca el disco Zona de Nadie con Riff, así que todo eso lo ayudó, digamos, a devolverlo a la escena, y mucho de eso tuvo que ver Juanse, justamente que lo rescató a Papo para ir a tocar como soporte en el recital de Kate Richards que había dado aquí en Argentina. Ahí se empezaron a juntar bajo un nombre bastante simple, digamos, pero Juanse Papo Roll Band, y de esa manera salían a tocar, además de hacer sus presentaciones con Papos Blues, con Riff por el lado de Papo, con Ratones Paranoicos de Juanse, con esta agrupación un poco mezclada, y salían por los barrios. La verdad que esto hay que decirlo así, porque si uno ve en YouTube no había escenarios muy, digamos, importantes, ni había luces ni nada. Lo importante era tocar. Ahí sumaron al baterista Black Amaya, que había tocado en la primera formación de Papos Blues, un enorme baterista que también había sido parte después de Pescado Rabioso, y a Fabián Quintiero, conocido como El Zorrito, que había sido tecladista de Suéter, de Soda Stereo, y de Charly García, y que por esos días andaba coqueteando con el bajo, y bueno, y ahí lo sumaron como bajista, y con el tiempo después termina sumándose como bajista de Ratones Paranoicos. De esa manera se juntaban a grabar, o insisto, puede ser que hayan sido ensayos que se grababan para ver cómo sonaban algunas de las canciones que iban probando, que después terminaron siendo parte de algunos de los discos de Ratones Paranoicos justamente, y algunas otras en los discos de Papo, pero algunas de ellas simplemente se tocaron aquí y nunca más aparecieron en ningún otro disco. La idea surgió cuando, justamente en la pandemia que pasamos, en un vivo que se hizo en Instagram, que hacía Ciro, ex cantante de Los Piojos, hace una especie de entrevista o de charla con Juanse, y ahí Juanse empieza a contar algunas anécdotas con Papo, y estaba viéndolo el hijo de Papo, justamente Luciano Napolitano, y ahí se le ocurre, cuando hablaban justamente de estas sesiones de grabación o de estos ensayos que hacían en los estudios del Cielito, y se contacta con Gustavo Gauri, que era obviamente quien se encargaba de las grabaciones en ese estudio. Bueno, buscaron entonces estas grabaciones. El máster, por supuesto, no apareció, como mucho pasa en Argentina, ¿no? Se pierden toda la información, se pierden los discos, las grabaciones originales y demás. Eso me parece que también tendría que replantearse un poco lo que tiene que ver con la escena discográfica en Argentina, o con las empresas discográficas, ¿no? Siempre hablamos cuando solía hacerlas. Nada, se nos prendió la tele automáticamente. El Eh, monitor, ¿no? el monitor prendió y con volumen, no quería encender, pero ahí está. Y decía. Gracias, Juan, ¿eh? Sí, por supuesto. Gracias, Juan. Y decía que eso hay que reverlo, ¿no? Porque cuando a veces hablábamos de las efemérides, casi siempre tenemos información de lo que pasa afuera, en Estados Unidos, en Inglaterra. Acá no hay muchos datos cuando sale un disco. Tal vez ahora sí, porque las plataformas digitales ya automáticamente registran, ¿no? Pero lo que pasaba en los años 60, 70, en los 80, bueno, se publicó el disco en octubre. Algún día, ¿no? También cuesta encontrar el día que nacieron ciertos cantantes, tal vez los más conocidos sí, pero no sé, un bajista de una banda, quién sabe qué día nació. En Argentina tenés que contactarte con él en persona para saberlo. Bueno, toda esa información de lo que tiene que ver con la música en otros lados se consigue muy rápidamente. Aquí en Argentina no pasa eso, esto es así. Bueno, y entonces no tenían las grabaciones originales, sí se encontró otra grabación de estos encuentros que se daban en Del Cielito, y ahí comenzaron a trabajar, se hizo lo mejor que se pudo. Por esos días Juanse también, por esos días de pandemia, Juanse aprovechó y metió algunas voces y completó algunas partes que estaban sin terminar.
cualquiera que haya visto a Papo sabe que cuando tocaba por ahí se olvidaba de acercarse al micrófono porque estaba concentrado en su solo y arrancaba a cantar, y entonces una parte faltaba, después se acercaba. Bueno, todo eso también lo hacía en el estudio. Está reflejado de esa forma, y por supuesto también se trabajó como para darle un poco de sentido a este disco, que no va a pasar a la historia como un discazo, pero sí me parece que refleja ese momento importante, ¿no?, de los años 90, con estos 4 músicos tan importantes que se juntaban a hacer justamente estos temas. Como les decía, algunos de ellos los llegamos a tener después en otros discos de Ratones Paranoicos y de Papos Blues, y otros temas pasaron a la historia y quedaron ahí registrados solamente, y se conocieron ahora cuando se publicó este disco en 2021. De esos temas, el tema Poca Vida y Desconfiado fue a parar a uno de los discos de Ratones Paranoicos, como decíamos, y después, bueno, un clásico que es Ruta 66, un clásico, digo, no de Papo, sino un tema clásico ya del rock de Estados Unidos. En este disco está cantado en inglés, o ahí en un medio inglés-español, un spanglish, como suelen hacer los músicos cuando ensayan. Y después, obviamente, para el disco Caso Cerrado de Papo, sí ya tiene una letra en español, que es la que todos conocemos cada vez que escuchamos la canción. Y después también hay un tema que es el que vamos a escuchar ahora y con el que vamos a cerrar esta columna, que es Tomé Demasiado, por esos días se llamaba Too Much Drink, que es un tema que escribió Papo en Los Ángeles por un periodo que estuvo viviendo allí, y que tocaba con una banda que se llamaba The Widowmaker, con músicos de aquel lugar. Nunca nos pasó. No, de haber tomado demasiado no. Papo él tampoco le pasó, hizo algo de ficción nada más. Y bueno, ahí vamos a escuchar entonces este Tomé Demasiado, como les decía, en la versión hasta ese momento de 1992 en inglés, Too Much Drink.